que Trump renuncia momentáneamente a imponer aranceles a los productos mexicanos. Momentáneamente, ¿por qué razón? Porque si México no actúa como se acaba de comprometer en este acuerdo que acaba de firmar con el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump sí puede reactivar esta amenaza de incrementar los aranceles hasta un 25% de manera progresiva, empezando con un 5% y posterior 10%, 15, 20, hasta llegar al 25%, esto en periodos de un mes tras un mes, lo cual es algo demasiado álgido. Con esto, pues obviamente México va a tener que lidiar el resto del sexenio de López Obrador. Trump renuncia a imponer aranceles a México. La amenaza de imponer aranceles a todas las importaciones de México a Estados Unidos a partir del lunes ha quedado suspendida indefinidamente, ha anunciado esta madrugada Donald Trump en Twitter, la misma vía por la que hace una semana amenazó con abrir una guerra comercial contra uno de sus principales socios. Tengo el placer de anunciarles que los Estados Unidos de América han firmado un acuerdo con México, ha celebrado el presidente estadounidense de vuelta a la Casa Blanca después de una semana de visita oficial en Europa, satisfecho con los frutos de su estrategia de presión sobre el país vecino. A cambio de que Estados Unidos renuncie a imponer aranceles, que habrían empezado en el 5% pero supuestamente podían haber llegado al 25%, México adoptará fuertes medidas para reducir o eliminar la inmigración ilegal que llega hasta su país rumbo al norte del continente, avanzó Trump. Unas horas antes, el presidente había sugerido que el acuerdo estaba cerca y avanzó que incluiría algún tipo de pacto para que México compre más productos agrícolas a Estados Unidos, una señal de su disposición a llegar a un acuerdo porque tal asunto nunca antes había estado sobre la mesa. El punto de partida fue la pasividad de México en el control migratorio, no una discusión sobre el balance comercial entre los dos países. Las demandas maximalistas que Trump lanzó hace una semana al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para evitar los aranceles, hablaba de atajar completamente los flujos migratorios, pusieron los pelos de punta tanto a las empresas estadounidenses como a sus colegas republicanos en el Congreso, que dejaron claro al presidente que no estaban de acuerdo con mezclar comercio e inmigración y amenazaron con tomar medidas para frenarle. El daño económico, advertían, no sería solo para el país vecino sino también para Estados Unidos dada la interdependencia de sus industrias y el elevado número de empleos en juego. México, además, habría respondido con nuevos aranceles a las importaciones de Estados Unidos, como ya hizo cuando Trump grabó sus exportaciones de acero y aluminio, una perspectiva que había puesto en pie de guerra a los representantes de estados agrícolas como Iowa, muy tocados ya por la guerra arancelaria con China. A las 9 de la noche hora local de Washington, madrugada en España, la delegación mexicana encabezada por el ministro de Exteriores Marcelo Ebrard abandonaba satisfecha el Departamento de Estado. Estados Unidos les había exigido medidas drásticas, dijo, pero finalmente ambas partes se pusieron de acuerdo sobre un punto intermedio respecto a las medidas que puede adoptar para frenar la inmigración ilegal. Durante la ronda de negociaciones del jueves, el gobierno de López Obrador ofreció a la Casa Blanca movilizar a 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para reducir el paso de ilegales y se avino a reformar sus normas de asilo, pero sin llegar a asumir el papel de tercer país seguro que Washington le exigía. México acepta ampliar el programa que permite a EU devolverle a algunos migrantes mientras estudia sus casos. El comunicado conjunto publicado tras 3 días de intensas negociaciones compromete a ambos países a trabajar juntos para resolver la emergencia humanitaria y los problemas de seguridad derivados del dramático aumento del número de migrantes que entran a Estados Unidos por su frontera sur. En mayo, EU detuvo a 133.000 personas entrando de forma irregular por su frontera sur, la cifra más alta en 12 años. Para remediar esta situación, prosigue el texto, México desplegará a la Guardia Nacional un cuerpo de seguridad de nueva creación ideado por López Obrador que se compone de miembros del Ejército y la Policía en su frontera con Guatemala y tomará medidas decisivas para desmantelar las redes de tráfico de personas. No cita cifras concretas pero el despliegue militar es una victoria política para Trump. México, por su parte, ha aceptado ampliar la aplicación de los protocolos de protección de migrantes, PPM, que permiten que algunos de los demandantes de asilo que cruzan a EU por esa frontera sean devueltos al país del sur mientras se examinan sus solicitudes, un proceso que la Casa Blanca se compromete a acelerar. El PPM, que se ha aplicado de manera muy limitada hasta ahora,
ha sido denunciado ante los tribunales estadounidenses, aunque un tribunal de San Francisco ha desestimado el recurso que reclamaba suspenderlo mientras la justicia se pronuncia sobre su legalidad. El texto indica que el gobierno mexicano se compromete a aceptar el retorno de esas personas por razones humanitarias y a ofrecerles empleo y acceso a la sanidad y a la educación, pero según sus propios principios. El diálogo sobre inmigración entre los dos países continuará. Y si las medidas no tienen los resultados esperados, se emprenderán nuevas acciones en el plazo de 90 días, afirma el documento, que no incluye ninguna mención a la amenaza de guerra arancelaria lanzada por Trump hace una semana. López Obrador consigue que, al menos sobre el papel, Trump apoye su plan de desarrollo para Centroamérica. México se apunta a un logro político importante al conseguir que EU apoye, al menos sobre el papel, el plan de desarrollo integral para Centroamérica impulsado por López Obrador, junto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, y que también apoya por ejemplo España. Estados Unidos y México trabajarán con sus socios regionales e internacionales para construir una Centroamérica más próspera y segura, y responder a las causas de fondo de la migración, de forma que los ciudadanos de la región puedan construir una vida mejor junto con sus familias en sus países, concluye el documento, con un lenguaje absolutamente alejado de la retórica xenófoba de Trump y más próximo al empleado por el presidente mexicano para explicar el fenómeno migratorio. El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, ha agradecido en un comunicado los esfuerzos de Ebrard para llegar a un acuerdo. Estados Unidos está deseando trabajar juntos para cumplir esos compromisos y asegurarnos de que podemos atajar el flujo de inmigrantes ilegales en nuestra frontera sur y reforzarlo, celebró Pompeo. No es la primera vez que Trump utiliza la técnica de amenazar con medidas de consecuencias devastadoras para luego dar marcha atrás y conformarse con un acuerdo menor o de dudosa ejecución, pero lo lejos que ha dejado llegar la guerra comercial con China, que se prolonga ya más de un año, no invitaba al optimismo y todo el aparato republicano se ha movilizado para asegurarse de que el pulso a México no pasaba de Twitter. ¿Apruebas la política internacional de Donald Trump?